Y como había puesto, cuando puse el tema este que íbamos a tratar, de la valentía de ser vulnerables, eh, me trajo porque, viste que yo te había comentado, les había comentado que el viernes pasado viajaba a Córdoba a vivir una experiencia, Sí. fui a una ceremonia de chamanismo, una ceremonia de ayahuasca, y entonces, bueno, estaba preparando el programa para hoy y bueno, mis guías ahí, digo, ¿qué tema puedo tocar? Que siempre pregunto, me pregunto a mí misma, ¿qué tema sería lindo tocar para poder charlar y llegar a las personas? ¿O qué necesitan escuchar hoy del otro lado, de nuestros oyentes? Y y vos sabés que me baja esto y me dicen, pon bondad y menciona tu vulnerabilidad. Y, y digo, no, está bien, digo, sí, voy a hablar esto de lo que fue la experiencia, de lo que fue para mí vivir esto, pero desde el lado, ¿no es cierto? Porque es hablarles no desde mi lado de como terapeuta, ¿no es cierto? De que vengo hace unos años trabajando en mi autoconocimiento y en mi sanación, sino bajarme de ese lugar que a veces podemos confundir y creer que por ahí al ser terapeutas y venir estando trabajando en este camino nos hace creer por ahí que ya estamos en un nivel superior o en un estado de conciencia más elevado, y a veces el ego espiritual puede hacer que te confundas y, y está bien porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero esto me gusta porque me hace darme cuenta y ver que por más que yo haya elegido un camino de terapeuta y esto, eh, no dejo de ser un ser humano, ¿no es cierto? Y realmente mostrarme que así como igual, como me pasa a mí, y igual que les puede estar pasando a ustedes, a pesar de sentir miedo, elegimos avanzar. ¿Cuántas veces tenemos mucho miedo y nada, no podemos dar con mucho miedo, sí, obviamente, pero a veces no nos animamos y no damos ese paso. El miedo es más grande y nos quedamos ahí congelados, como digo yo. Entonces, contar la experiencia, que para mí fue muy reveladora, muy importante, porque era la primera vez que viajaba sola, Guille, te cuento, le La cuento a primera vez. todos, es la primera vez. Bueno, vos ya tenés muchos viajes, Guille, ¿o no? Sí, pero vos sabés que esto que hablabas, ¿no? La vulnerabilidad. Sí, sí, tengo muchos viajes, hasta de muy temprana edad, solo. Siempre a mis padres les digo, ¿por qué me dejaron a los 8 o 9 años viajar a Córdoba, a un monasterio? Era una cosa, y lo tengo esos recuerdos, he viajado. Pero este miedo que vos contás, eso que se mueve dentro tuyo, a mí me sucede en cada viaje. Ya perdí la cuenta o nunca conté los viajes, ¿no? Que hice, pero siempre está, ¿no? Siempre está esa. Puede ser vulnerabilidad, puede ser miedo a qué me voy a encontrar, porque vos ibas a un encuentro, a una aventura, ¿no? De alguna manera. Y vos sabés que cuando vos lo contaste acá en la radio me dijeron, pero eso va a ser Romina. Y le digo, no sé, después nos va a contar, le digo, pero viste que siempre hay el miedo lleva un prejuicio, ¿no? Entonces el prejuicio te dice, no, quédate en tu casa, ahí tirada en el sillón, no te muevas. Pero te digo, hubo muchas preguntas porque dijiste ayahuasca, ¿no? Una palabra que la gente, no sé, la tiene como que, Dios mío. Pero bueno, ahora nos vas a contar esta experiencia y cómo la primera vez que viajabas sola, ¿cómo es eso?
Tal cual, Guille, vos sabés que yo nunca había viajado, la primera vez que viajaba sola, es la primera vez que a mis 45 años, yo, bueno, mi primer hija, yo me casé a los 18 años y a los 19 años tuve a mi primera hija. Después nació Fernando y después, primero Keila, Fernando y después Julieta. Y yo no me separo de ellos, es la primera vez que me separo de mis hijos para hacer un viaje. Y por ahí vos decís, es una taradez, o decís, no sé, no es algo, viste, tan importante, depende de para quién, pero yo he aprendido mucho en este tiempo que mientras algo que esté sucediendo sea muy importante para vos, vale mucho, y no es necesario que venga alguien de afuera a decirte si eso que vos estás viviendo o estás sintiendo es importante o no. Entonces, para mi vivencia y mi experiencia de vida y el de no haber viajado nunca sola y la primera vez de separarme de mis hijos, porque lo máximo que me separaba era cuando iban a la escuela y estaban 4 horas o haciendo alguna actividad del colegio, era lo máximo que yo me podía separar de mis hijos. Entonces, me encontraba a mis 45 años viajando sola a vivir una experiencia, a un lugar que no conocía, Córdoba. O sea, yo viajé a Córdoba con mi viaje de egresados, pero el tema es que ahí se hace un paréntesis porque yo me enfermé. Yo me enfermé ni bien llegué a Córdoba al viaje de egresados, que tenía 12 años, y a los 2 días caí enferma. Me agarraron herpes y me tomó toda la garganta hasta casi el pecho. Estuve casi muy grave, la verdad. Y no recuerdo mucho porque volaba, deliraba de fiebre, estuve muy, muy enferma. Es más, llegué a Mar del Plata y cuando bajé del micro fue directamente a guardia, me tuvieron que llevar mis papás. Eh, Había bajado, había perdido mucho peso. Yo en ese momento pesaba 50 kilos y bajé, no sé, con 40 kilos. Había sido muy, muy impresionante lo que me había pasado. Y en el delirio de la fiebre y todo eso no recuerdo nada de lo que fue el viaje. Entonces, lo único que yo tenía en mi memoria era un viaje que había hecho cuando tenía 12 años, pero que no me había ido muy bien, había pasado bastante mal. Entonces, también eso de estar arriba del micro y que se despierte esa memoria que yo tenía en mí, ese recuerdo de Y ese viaje. volvías justamente a Córdoba, justamente al mismo lugar, a la misma provincia. Exactamente, a la misma provincia, al mismo lugar. Es más, cómo será el cuerpo que funciona, Guille, cómo funciona la mente, pero que la entiendo porque es un mecanismo de defensa, porque para mi mente ese lugar era peligroso porque yo me enfermé. Entonces a mí me empezaron a picar los bordes de los labios, que es cuando te empieza a querer salir la ampollita del herpes. Sí, No sé si alguna vez tuviste algún herpes o alguna ampollita por el del estómago, en la claro, comisura de claro. los labios, ¿viste? Sí, sí, sí. No, no, Bueno, no me salía yo tanto, venía, pero sí en otros lados. Sí, sí, es increíble. Pero era como que tu memoria emotiva te quería defender de eso, decir, no, no vuelvas que te va a pasar lo mismo. te juro por Dios, te juro por mis hijos, les juro que es algo increíble, pero ¿qué pasa? Como uno tiene otras herramientas ahora, esto es lo hermoso de tener las herramientas, de poder conocerse, de poder conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso. Es un mecanismo de defensa. Para mi mente y para mi sistema nervioso, ese lugar es una amenaza, es algo peligroso. Por lo que yo viví, sufrí, es la memoria que quedó alojada en mi cuerpo. Entonces, cuando yo estaba yendo a Córdoba, en el micro empiezo a sentir, es más, se lo conté a los maestros cuando llegué a Córdoba, digo, empecé a sentir la picazón que yo ya reconozco cuando me empieza a picar en la comisura del labio y que está por salir en la ampolla.
Y yo era hablarme a mí misma, ponerme las manos en el corazón y decirme, está todo tranquilo, no hay peligro, eso fue algo que sucedió en un momento, pero que no va a volver a suceder. Eh, y poder hablarme y poder tranquilizar a mi sistema nervioso, poder tranquilizar a mi, a eh, todo, viste, lo que el cerebro y cada función que va cumpliendo, como la corteza prefrontal, que dice como avisando nuestros traumas o nuestros miedos. Y era como, wow, al saber cómo también funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, todas esas herramientas las pude aplicar en el micro, en el viaje. Eh, tenía por momentos pensamientos, venían pensamientos así, ¿viste? De miedo, de que si podía pasar algo, que si no conocía, si había algún accidente, que son pequeños trastornos de ansiedad, son muy leves, ya son microdosis, digamos, que tengo yo de lo que fue mi enfermedad. Yo cuento esta historia porque en un momento de mi vida yo iba en el micro y hice como si fuera una película y retrocedí, rebobiné, ¿viste? Retrocedí esa película hacia atrás y me fui a un momento de mi vida donde yo sufría trastorno de ansiedad generalizado con principios de agorafobia, obviamente con depresión, que era miedo al salir. Realmente yo no podía tocar el picaporte, abrir la puerta y salir de mi casa. Con la medicación y todo eso, pues de a poco, paulatinamente, pude ir con esa enfermedad y sorteándola y ir, porque yo siempre digo que no, las terapias alternativas nos ayudan, pero también uno tiene que ir al médico y en ese momento a mí la dosis de la medicación yo la necesitaba porque mi cerebro no estaba segregando ni la serotonina, no estaba segregando ni la dopamina, no estaba segregando las sustancias que yo necesitaba. Entonces, nosotros necesitamos los médicos para poder regular y si se necesitan y si es necesario hay que hacerlo. Y después sí, uno acompaña con las otras terapias hasta que ya no necesita más ninguna medicación. Pero yo entiendo que yo en ese momento sí necesitaba la medicación. Pero para una persona que es miedo al salir, que es miedo a no a sentir que ibas a morir literalmente si vos cruzabas esa puerta. Yo no podía ni que mis hijos salieran a jugar a la vereda porque pensaba que les iba a pasar algo. O sea, la cabeza se dispara a lugares muy trágicos y perdés completamente el control y la autonomía. Es muy difícil padecer trastornos psicológicos realmente. Y me encontraba pensando en esa mujer, en esa Romina, que de no poder salir de su casa, de tener tanto miedo, de por ahí en algún momento si iba en auto, era continuamente pensar que iba a chocar, que me iba a pasar un accidente, que me iba a morir, porque en realidad el trastorno de ansiedad es miedo a la muerte. Pero decía, wow, no lo puedo creer, estoy viajando sola, estoy enfrentando este miedo tan grande, eh, sin yéndome a una ceremonia con un montón de creencias limitantes y de mandatos, porque claro, tú no te dices, ay, la ayahuasca, ¿qué te vas a ir a drogar? Y vos decís, no. Es a veces uno habla desde la ignorancia o habla desde el desconocimiento y está bien, muchas veces, mucho, desde no tener el conocimiento y desde la ignorancia, porque está bien ser ignorante en ciertos temas. Uno no tiene que por qué saberlo todo.
Y entonces ahí es cuando uno investiga, porque yo para mí la Romina de antes diría, ay, eso es droga, ¿cómo te vas a ir a un... Yo me reía y digo, wow, yo no puedo creer en lo que en el monstruo que me estoy transformando, pero un monstruo de amor, un monstruo de luz, dice, está todo perfecto, está bien. Y digo, wow, qué loco, digo yo, y describir todas esas sensaciones que nos atraviesan en el cuerpo y entender que a veces no comprendemos todo todavía, ¿entendés? Y con la mente, no, o sea, querer comprenderlo todo con la mente. Y no, y a veces no lo comprendo, no lo entiendo, pero sí tengo la certeza y la gratitud que iba sintiendo en mis células, ¿entendés? Que estaba haciendo algo que realmente quería hacer. Era una experiencia que quería vivir, pero no solamente por la ceremonia de ayahuasca, esto iba más allá. Era un desafío para mí, Guille, subirme a un micro sola, vivir algo sola, hablar con personas desde estar sola y de preguntar, es por acá, es por allá, discúlpame, eh, cuál es el lugar de donde sale el micro, eh, un montón de cosas que para mí eran nuevas y, y a la vez te sentís que es parte de lo que es crecer y te sentís, son momentos que vos decís, esto es crecer, es sentirte que ya en algunas cosas sos como un niño, digamos, viste, que como decís, bueno, eso lo hacen los adultos, pero nada, es estar, es más, todavía estoy en un momento de todo, de un proceso de integración de lo vivido y de lo que fue para mí viajar. Eh, lo que significa, el significado que tiene de esa Romina de no poder salir a estar haciendo un viaje sola, disfrutarlo, encontrarme conmigo misma, abrazarme, sentirme, apoyarme, darme fuerza en los momentos en los que por ahí dudaba o tenía miedo y nada, es lindo que poder, viste, sentirte que vos te apoyás vos misma, viste, como que vos sos tu Sí. propia contención y tu propio apoyo. ¿Qué Romy, sentís, Guille? Porque seguramente sí. no, pienso que ahora hiciste ese salto cuántico de alguna manera poner un recuerdo adelante de ese recuerdo de la Romina de los 12 años, que es lo que con el tiempo generó esta fobia. Y hoy en día, vos ahora el último recuerdo va a ser este. Cuando quiera aparecer el otro recuerdo, el recuerdo que va a aparecer primero va a ser el del año 2026, el de mayo del 2026. Entonces, de esa manera, Mm. hay un trauma que vos lo venías de a poco superando, pero que ahora quedó atrás, ¿no? Ya quedó atrás, porque la mente trabaja de esa manera. A nosotros que nos gusta también la cuestión de la neurociencia, para superar un trauma, no solo hay que afrontarlo, sino que de alguna manera le tenés que demostrar y justificar a ese trauma que ya está, ya pasó eso, ya fue en un tiempo, que ahora tenés muchos años más, evolucionamos, pero hay que demostrarlo. Es decir, vos venías evolucionando, pero hasta ahora no habías hecho este viaje, ¿no? Este viaje, de esta aventura, ¿no? Ujú. De atreverte a superar algo. Y esto, mucha gente del otro lado se debe sentir identificada, y yo me siento en algún punto también, con cuestiones que nos paralizan, que no las hacemos, y ponemos excusas y decimos, no, porque estoy ocupada, estoy ocupado, porque eh, no me merezco hacer esto, lo otro. Y de pronto es por miedo, muchas veces es por un trauma que vos lo tenías identificado, pero hay un montón de personas que no lo tienen identificado y naturalizaron ese trauma, ese miedo, y, y viven una vida que es triste, que no están conformes, ¿no? Con lo que están haciendo. Tu viaje fue más allá de un viaje hacia una experiencia, sino que fue un viaje
reencontrarte y amigarte y abrazar a la Romina de los 12 años. Tal cual, Guille. Es más, yo siempre les cuento y les explico que nuestras decisiones, el 90% son las decisiones que toma el subconsciente, es toda la información que tenemos en el subconsciente, y nosotros le decimos que es el destino, y no es así. Entonces, cuando yo tenía 12 años, era una nena conservadora, era una nena muy estricta conmigo misma, estructurada, rígida, que todo tenía que ser correcto. Ya era casi hasta principio de ama de casa, te diría, porque a la vez que estudiaba y todo eso iba a la escuela, pero mi mamá salía a trabajar y mi papá se había accidentado, y entonces era como que cuidaba también de mis hermanos. Entonces ya era como, nuestra generación maduró muy de golpe. No nuestra generación, porque capaz que también en esta generación hay niños que están pasando por a veces situaciones dinámicas que suceden en la familia que te hacen madurar muy de golpe. Pero yo ya era una nena muy, muy estructurada, muy, que no me permitía jugar, que no me permitía disfrutar. Yo ya con 12 años no me lo permitía. Era una señora grande ya con 12 años. Y vos sabés que yo con el tiempo lo entendí y pude ver que era la primera vez que iba a estar con amigos, que salía de un rol de ir a la escuela, limpiar, ayudar en mi casa, cuidar a mis hermanos. Tenía como un rol, digamos, ahí importante, y que yo me lo había hecho, me lo había apropiado mucho, me lo había tomado muy al pie de la letra, ¿viste? Entonces es como que, claro, como esta niña se va a permitir disfrutar, viajar, jugar, ir a bailar, que no lo hacía. Y en realidad, como yo no me permití vivir esa experiencia, me enfermé. Es que realmente fue así. Yo no me permití eh, jugar, no me permití compartir con amigos, no me permití explorar, no me permití explorarme a mí misma, conocer, no me lo permití. Y mi sistema nervioso lo primero que hizo fue, bueno, si vos esto lo consideras un peligro, si vos esto lo consideras que no lo vas a disfrutar lo estás sintiendo como algo, que te enfermas. Mi mecanismo de defensa fue enfermarme, entonces fue la excusa para realmente no afrontar todo eso que yo no podía. No, sentía que no estaba preparada o que no me lo merecía. Es un tema de merecimiento, de creer esto yo me lo merezco. Y entonces cuando yo vengo a hacer este viaje y es al mismo lugar donde con una nena de 12 años no se permitía el merecimiento y de sentir que me lo merezco, yo quiero esto para mí, yo lo elijo. Hoy siendo adulta, cuando mi sistema nervioso quiso reaccionar, porque es lo que quedó como registrado en la memoria, esta vez tomé el mando yo, y fui yo quien agarré y dije, no, yo esto lo elijo, yo esto sí lo quiero vivir, esto sí me lo merezco. Y vos fíjate cómo cambió, porque automáticamente quise como enfermarme, en un momento me empezó a doler como la garganta, se me empezaron a inflamar los ganglios, empecé a somatizar. Eso es lo bueno cuando uno ya tiene esta relación con el cuerpo, este diálogo, donde uno ya empieza a tener, empecé a hacerme reiki, que es imposición de manos en la garganta, y a tratar
de armonizar y de tranquilizar a mi sistema nervioso. Pero bueno, uno tiene esta comunicación y puede escucharlo, porque obviamente él iba a somatizar, iba a reaccionar, pero porque tiene miedo y lo hace desde un estado de supervivencia, como casi prácticamente toda mi vida él viví de esa manera. Pero para lograr una transformación, como decís vos, Guille, hay que enfrentar ese miedo, hay que enfrentar ese trauma, hay que ver ese dolor de frente para poder transformarlo. Yo para poder transformar este trauma y sentir todo lo que sentí, lo tuve que mirar de frente, lo tuve que hacer consciente, tuve que darme cuenta que sí, que no me había permitido disfrutar, que no me había permitido un montón de cosas y que no va desde el lado del castigo, de castigarme por no habérmelo permitido, porque no tenía las herramientas y porque tenía que pasar por esa situación para poder aprender un montón de otras cosas. A veces nos autocastigamos mucho, nos autocastigamos pensando que no, que creemos que no lo merecemos o que eso no es para nosotros. Entonces, si nosotros mismos no nos creemos que eso es para nosotros, bueno, lo demás se va a dar y se va a manifestar para que realmente es lo que vos estás creyendo. Entonces eso va a ser, se va a convertir en una realidad y se va a terminar eh, manifestando y materializando en lo que vos crees que esa es tu realidad de no merecimiento. Cuando a mí me sale la oportunidad de poder hacer este viaje, yo no tenía el dinero para hacer el viaje, no contaba con el dinero, pero era tanto lo que yo deseaba vivir esta experiencia que yo ya venía un mes anterior haciendo una preparación, un dietado con plantas, intencionando. Esos 21 días para mí fueron muy importantes y realmente quería vivir la experiencia de estar en Córdoba con estas personas que habían trabajado estos 21 días, un mes, digamos, habían sido 30 días. Y, y entonces era como que realmente quería vivirlo y hacer toda esta preparación y sabía que me iba, que no tenía el dinero, digamos, y estuve desde que estaba haciendo el dietado, acá hay algo de manifestación, Claro. que hablamos siempre de manifestar y vos sabés que uno piensa repetir, por ejemplo, te dicen vos repetí, por ejemplo, decir, yo voy a viajar a Córdoba, yo voy a viajar a Córdoba, pero en Sí, la manifestación hay un gran secreto, que para que realmente eso se vea reflejado en tu realidad, se tiene que sentir en el corazón, se claro. tiene que sentir en la emoción. Romy, Sí, ¿viste cuando estudiábamos de memoria o estudiábamos comprendiendo? De memoria te podía ir bien, pero si te olvidabas una parte de esa memoria, todo iba a salir mal. En cambio, si estudiabas comprendiendo, es decir, sintiendo, el resultado iba a ser natural y si alguna parte la modificabas no importaba porque habías entendido cuál era la consigna o a dónde tenías que llegar. Bueno, esto es un poco, yo te escuchaba el tema del dinero, ¿no? El dinero siempre es una cuestión de miedo, de inseguridad. Hay gente que ha padecido ciertas cuestiones en la infancia, todo viene de la infancia. Esto vos lo planteás cada programa, entonces es un desafío a, a tratar de evolucionar desde esa infancia, desde esas carencias. Y de pronto hay carencias que te quedan que se repiten, y el dinero es siempre una de esas. Y yo te escuchaba, y es así.
esto lo deseabas, era un deseo de corazón, era algo que ya estaba escrito que iba a pasar, pero la limitación siempre es la limitación del capitalismo, ¿no? Si no tenés dinero, no sos nadie. Y siempre te quieren llevar esa parte material, porque no hay nada de espiritual en el dinero, pero sí es un medio para llegar a Córdoba en este caso. Y, y me encantaría saber, sin el detalle exacto, ¿no? Pero cómo sucedió, pues siempre sucede de manera mágica y a veces hay gente que se sorprende. El otro día estaba viendo un stand-up que cuando sucede a la inversa, por ejemplo, decía la humorista y me encantó, me encantó. Cuando vos de pronto cobras algo de más, no sé, cobras el aguinaldo, si estás en blanco, cobras un plus por un trabajo extra, se te rompe el auto y justo es la misma cantidad de dinero que habías cobrado en ese plus. Bueno, era porque para eso estaba, ¿no? Era algo que iba a ocurrir. O a la inversa, en este caso vos no tenías el dinero para el viaje, pero vos ya te imaginabas y te sentías viajando. ¿Y qué sucedió, Romy, ahí? Tal cual. No tenía el dinero para viajar y empecé con esto, que es esto de sentirme, de sentir como si ya estuviera sucediendo, con la misma emoción como si lo estuvieras viviendo realmente. Eso ya estaba sucediendo. Ese viaje para mí, yo ya lo estaba haciendo. Todas las noches me acostaba a dormir y, y les voy a decir una verdad, en mi verdad, yo siempre traté de practicar la manifestación, pero nunca me dio resultado. Yo siempre decía, algo hago mal, porque digo, ¿qué estoy haciendo mal? Porque me dicen que repita, me dicen que diga esto, que diga lo otro, pero cuando empecé a entender que la manifestación había que sentirlo como si realmente ya estuviera sucediendo. Como que ya está, ya es tuyo, ya lo tenés, y sentir la emoción. ¿Qué sentirías vos si eso ya fuera una realidad, ya fuera tu realidad? Entonces decía, ok, es por acá entonces, pero nunca lograba verlo manifestado, verlo realizado. Entonces empecé a manifestar este viaje y cada noche me acostaba y antes de dormirme empezaba a imaginarme en la ruta. Me imaginaba en el viaje, me imaginaba la sensación, la emoción que sentiría estando en ese viaje, qué es lo que sería para mí, cuáles serían las emociones, y empecé a viajar. Y viajaba y me subía al micro, iba en la ruta, veía los paisajes, todo en mis sueños. Llegaba al lugar, me encontraba con las personas que íbamos a estar en la ceremonia, me abrazaba con esas personas, charlaba, lo que iba a hacer al otro día. O sea, y era todas las noches me acostaba eh, y me dormía así, me dormía haciendo ese viaje todas las noches a Córdoba. Cuando a los 5 días, 6 días ahí, me Jorge de Córdoba, de la fundación, y, y me dice, hola Romy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con el dietado? Bien, perfecto. Y Romy dice, ¿cómo vas? ¿Cómo están las posibilidades para poder venir a Córdoba a la ceremonia? Y le digo, mira, le digo, estoy tratando de ver, pero el dinero no tengo el dinero. Oh, me dice, pero, bueno, ok, y digo, te hago una consulta por esas casualidades. La ceremonia ¿se puede pagar con tarjeta de crédito? Claro que sí, porque supuestamente el pago era en dólares. Entonces yo me quedé con esa información. Cuando él me llama por teléfono y me dice, no, me dice, yo te puedo generar un link y vos lo pagás en pesos argentinos y lo haces en cuota, obviamente al valor del dólar, pero lo haces en pesos. Yo te genero el link y vos lo podés hacer en las cuotas que vos quieras, vos eso manejalo. Y yo me quedo, viste, como, a ver, dame un segundo. Y llamo a mi hija. Y le digo, hija, le digo,
¿cuándo cierra la tarjeta de crédito? Tal día. Ay, y le digo, vos sabés que puedo hacer en cuotas el viaje. Bueno, mamá, dice, ¿querés que me fije? Dame el link que te lo generan ellos y yo... Bueno, cuestión de que yo, en ese mismo día que hablo con él, hablo con mi hija me gestiona todo, ellos me gestionan el link. Bueno, cuestión de que yo viajo sin dinero, porque lo hice con la tarjeta de crédito. Y no lo podía creer porque, o sea, se hizo realidad. No vinieron otras posibilidades, vino por otro lado, y a mí se me dio la oportunidad de poder hacer este viaje sin la limitación que a veces tenemos con el dinero. Yo trabajo mucho con el tema de la escasez, con un tema de la carencia, porque viene de una herida desde la niñez. Y para mí es un trabajo muy arduo con el tema de la carencia y de la escasez y de un montón de cosas que vengo trabajando hace mucho tiempo. Y, y ver que pude lograr hacer este viaje y me recibieron y fue una cosa que me fueron a buscar y me llevaron a perfecto. Fue todo perfecto. Y no necesité tener millones o decir, o sea, no fue un impedimento, a eso es lo que voy. Yo pude realizar ese viaje, pude realizar ese sueño que era para mí ir a Córdoba y lo pude lograr. Y para mí el dinero era un gran impedimento en ese momento. Y el universo vio, me mostró que no, que ese impedimento está en mi mente, que esa limitación está en mi mente. Nosotros nos ponemos las limitaciones, nosotros decimos, ¿sabes qué? Hasta acá nada más vas a llegar. Pero no, pero yo quiero llegar más allá, no, pero tu mente te pone la limitación. Entonces, cuando uno empieza a trabajar diciendo, no, tranquila, o sea, puedo ir más allá, puedo lograr esto, puedo, no, porque el miedo te va a dejar ahí y la limitación te va a dejar en el lugar que es conocido porque es lo que conozco y tengo miedo. Entonces, es una forma de protegerte inconscientemente. Pero lo que para mí en ese momento era una gran limitación, porque yo lo decía, yo no voy a poder viajar, no tengo el dinero. Y después dije, no, yo tengo que cambiar esto porque realmente lo quiero, porque realmente lo siento, porque realmente es lo que añoro. O sea, no puede ser que mi mente me esté diciendo, pero no tenés plata, Romina, para hacer el viaje. Bueno, no, callate, va a venir, yo lo voy a lograr. No sé cómo, pero voy a empezar a manifestar este viaje. Yo voy a empezar a manifestar este viaje porque realmente quiero estar allá. Y estuve toda una semana visualizándome en Córdoba. Y cuando me dijeron que lo podía pagar en cuotas y cuando mi hija me dijo, sí, mamá, hay cupo, podés hacerlo, tranquila, te lo gestiono, no podía creer. Yo dije, no, y fue una cosa que hice todo y me faltaba una semana para viajar. Y yo dije, esa semana fue re loco porque decían, o sea, yo seguí visualizándome, pero ya era realidad. Aunque igual en la manifestación para mí era realidad, yo ya lo estaba viviendo, pero se manifestó. Y es la primera vez que logro, o sea, pero cuando todo está alineado, cuando realmente es desde el corazón, cuando realmente es desde el amor, todo se manifiesta, todo se logra, todo se puede. Lo que pasa es que a veces por ahí queremos cosas desde la mente. Y ese a veces es el tema, y a veces esa es la limitación, y a veces de ahí viene el bloqueo. Entonces, por eso hay que conectar mente, cuerpo, corazón, alma, espíritu. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber
alineación en ese momento, porque si solamente lo quiero con la mente y desde mi ego y desde solamente es desde ese lado, no se logra la magia. Y en cambio cuando uno está en coherencia y todo se alinea, ahí está, todo se ve reflejado en la realidad y es hermoso. Entonces yo entiendo si vos estás del otro lado y tu gran limitación es el dinero, porque por mucho tiempo para mí también lo fue. Y he vivido muchos tiempos y ha sido cíclico y ha sido repetitivo y he repetido patrones y los he podido identificar cómo se me vuelven a repetir patrones de escasez eh, y de carencia, porque entiendo ahora dónde estaba eh, mi herida bueno, ya he venido haciendo un trabajo, pero la he pasado muy mal, abrazándome y entendiendo que a veces viene mucho por el lado del merecimiento, de no creer que te lo mereces, o de no querer superar a veces a nuestro ¿cómo es que se dice? Ahí se me trabó, ancestros, venimos de, de nuestro linaje, entonces es como todo nuestro hacer y a veces hay una lealtad inconsciente y no lo superamos, no lo queremos superar. Eh, Así que ahí hay un trabajo que uno viene haciendo identificando si hay lealtades invisibles hacia nuestros ancestros por el tema de la escasez. Ellos han venido por ahí de guerras y de un montón de cosas, o nuestra propia niñez hemos vivido momentos de escasez. Y bueno, ahí es donde uno viene haciendo este trabajo de autoconocimiento y de sanación. Pero la verdadera fuerza viene de ahí, de no tener miedo, sino de abrazar y de abrazar a ese niño que tiene esa herida y que tiembla por dentro, y decirle, viste, que yo te cuido, yo yo elijo este viaje, hoy lo elijo yo, así que no tengas miedo que nada malo va a suceder, porque cuando uno está haciendo algo que está eligiendo, las cosas son distintas. Cambia, cambia el panorama, cambia la vista, cambia la mirada, cambia la forma en la que vemos las cosas, porque no es desde una obligación o desde un sometimiento, o es desde algo que vos no querés, es algo que estoy eligiendo yo. Así que es eso, abrazar a esa niña, es abrazar a ese niño, que está ahí, que tiene miedo, simplemente tiene miedo a lo desconocido, o porque tiene registrado una experiencia que no le fue grata. Entonces, uno como adulto ahora de nuestros ancestros para poder expandirnos y conectar con la abundancia y la libertad, para animarnos a la vida de lo nuevo, a eso desconocido, que nos da miedo, pero que queremos también ver qué hay del otro lado. Eh, entonces es ahí donde le decimos a nuestros ancestros que nos miren con buenos ojos, si elegimos hacerlo diferente, si elegimos eh, la abundancia, si elegimos la libertad, si elegimos expandirnos. Les pedimos que nos miren con buenos ojos. Eh, entonces ahí entra todo eso que venimos hablando desde la mirada sistémica, como vos dijiste en un momento, de enfrentar esos miedos o esos traumas, ¿no es cierto?, que viene desde la neuroplasticidad y que desde la neurociencia, esto romper las rutinas. Para mí viajar a un lugar nuevo, eh, entregarme a esa experiencia profunda. Estoy rompiendo un hábito de durante toda una vida. Mi hábito es, yo tengo otros hábitos y el viajar no es un hábito mío, es algo desconocido.
Entonces, cuando vos rompes con esos hábitos, Y Romy, eh, sí, ¿qué, qué pensabas de las personas de tu alrededor que tenían el hábito de viajar? ¿Vos qué decías? Aquellas personas que de pronto cercanas tuyas viajaban y qué se te cruzaba por la cabeza. ¿Querías ser como esas personas o al contrario decían, no, pero ¿cómo vas a viajar así, sola o solo? ¿O qué te ocurría? bueno, por ejemplo, yo tengo la más cercano que tengo es mi hermana Emilia. Ella viaja mucho, muy independiente, y nada, vos la vas a ver por Brasil, la vas a ver, es impresionante, viaja un montón, y es una admiración bueno, mi mamá también ahora no viaja, pero fue de viajar mucho, de irse mucho para las provincias, Jujuy, Salta, era de viajar mucho con mi tía, se iban las dos en auto a viajar, a recorrer las provincias, dos geminianas locas, pero bueno, ellas son espíritus libres, los geminianos son muy libres. Eh, entonces era wow, como que era una admiración, pero lo sentía muy lejano para mí. Sentía que no me animaba, no lo veía posible. Por ahí quedaba en alguna, como la añorás, pero decís como, pero no sé, como no veía posible, como lo veía lejano, ¿viste? Sentía una admiración Claro, de decir, wow, con qué libertad, con qué despojo, con eso, pero porque yo era muy claro, claro. estructurada, porque yo era muy rígida. Entonces yo no me permitía esa libertad, yo no me permitía esa vulnerabilidad, ¿sí? Sí. Porque esa es eso, Enfrentarte la a, vulnerabilidad. claro, viste que a veces Uh-huh. y casi siempre, ¿no? Ponemos como ciertas barreras. Y vos, por ejemplo, también, ¿no? Vos hablás, yo soy de Géminis, pero no por eso soy igual que tu tía y que tu mamá seguramente. Sí puede haber algunas similitudes, pero, pero hay una cuestión, ¿no? Esto que vos decías y comparto, ¿no? Totalmente, ¿no? Lo que venimos de los ancestros y más allá de los ancestros la cuestión de estar atado a un signo zodiacal, a una hora determinada que hemos nacido, que es cierto, no nos ata, y qué bueno que es romper, ¿no? Porque de pronto yo critico mucho a mi signo a propósito, ¿no? Digo, no, los de Géminis son, pero un desastre. Pero ¿cómo? Si vos sos de Géminis. No, no, yo ya no soy de Géminis, le digo. Yo ya rompí la estructura y lo que me ataba a este signo maldito. Digo, entonces todos se quedan y los geminianos que ahora están escuchando, que son muchas y muchos, dicen, no, pero ¿por qué? Porque a mí no me va a atar algo que sí te ata, porque también hay que saber eso, si uno quiere romper esas cadenas, es porque ya desde que nacemos tenemos también esta cuestión, ¿no? Y esto yo lo estudié mucho, la cuestión de que hay personas que también, más allá de algún trauma como a vos te pasó, que se habrá sumado también a ese momento en que vos naciste y a la crianza que tuviste y a las experiencias malas y buenas, también está ese día que vos naciste que te va a atar lo malo, ¿no? Y lo bueno te va a soltar. Lo bueno te suelta, te hace libre, pero lo malo te acota a eso. Eh, y esto se ve un montón, vos sabés, por eso está muy bueno esto de, vos decís el viaje, pero el viaje tiene un montón de significados. Hasta capaz el significado que vos estás contando, que es muy fuerte, no sea el significado final. Hay otro significado o hay otro fin, ¿no? Que capaz que lo vas a descubrir en próximos viajes o te vas a dar cuenta en algún momento de este viaje en particular, ¿no? Que es más allá de abrazar a esa Romina de 12 años, sino que hay un montón de cosas implícitas. Yo voy a contar una anécdota muy cortita de un viaje hacia otro país con un Peugeot Sí. 504
Y todos me decían, pero no vas a llegar con ese auto. Ah, no voy a llegar. Eso era peor, que me digan que no iba a llegar. Y bueno, me viajé, salí a la ruta y empezó a tener problemas, como todo auto puede llegar a tener. Se sabe que un 0 kilómetro es raro que tenga un problema, pero este auto tenía más del 91 era, así que tenía más de 20 años. Y, y la cuestión es que, que en algún momento falló y digo, no, tengo el plan B, porque si no anda gas, anda nafta. Y me fui hasta Entre Ríos a nafta, ¿no? Y el auto ahí no fallaba, bueno, llego hasta un lugar y cuando vamos a revisar qué era lo que pasaba, ya en Corrientes, claro, después de Entre Ríos viene Corrientes, me dice, pero el carburador tiene un tornillo de madera. ¿En serio? Le digo, tiene de madera, porque de madera era algo rarísimo, ¿no? Un tornillo de madera. Dice, es increíble cómo llegamos hasta acá con un tornillo de madera. Le digo, no, no es increíble, porque yo quería llegar hasta acá, le digo. Bueno, la cuestión es que cambiamos ese tornillo de madera por uno que corresponde, que es un tornillo de metal y aparte un tornillo que tenía que ir. Se ve que yo en algún momento le había puesto ese tornillo de madera y me había olvidado, pero resistió el tornillo de madera y seguramente que sin esa convicción que vos tuviste de querer viajar y de imaginarte, yo ya me imaginaba en Uruguay, en este caso vos te imaginabas en Córdoba, y muchos de los que nos están escuchando se han imaginado, y ya estaban ahí, es decir, ya estaba escrito que llegar iban a llegar, no importa cómo, de qué manera, pero con o sin dinero, con un tornillo de madera o con un auto 0 kilómetro, la meta estaba, ya estaban ahí, ya estaban ahí. Y esto que vos dijiste, la manifestación es muy importante, porque hay un montón de personas que las escuchan y manifiestan y están totalmente equivocadas, porque lo único que quieren es ser millonarias o millonarios, y ahí no está la clave. Ahí le pifiaron mal y nunca van a manifestar o nunca se les va a dar lo que manifiestan, porque no está en el dinero, sino está en el sentir, en el por qué querés llegar a donde querés llegar, ¿no? Y la gran mayoría lo único que quiere es ser millonario. Bueno, olvídate, en esta vida ni en mil más vas a manifestar porque equivocan el camino, equivocan el camino, ¿no? Bueno, y es muy importante este viaje es fantástico, Romy. Bueno, y te dejo, seguí, que hay mucho más para contar. Romy, estás ahí, Romy. ¿Estás escuchando? A ver, ahora, a ver, sí, ahí te recuperamos. Recuperamos. No, no sé si habrás escuchado todo lo que conté, pero al aire salió, Ay, al aire salió. Romy, perfecto, no, sí te fui escuchando, sí, te escuché entrecortadito, pero bueno, sí, pero a ver si llegaste, o sea, con el auto, llegaste a destino. con el auto llegué, claro que llegué con el auto, llegué a la meta
y llegué con el Peugeot Bien, 504. vamos todavía. Sí, vos sabés que esto de que a veces uno habla de los signos y eso, pero es un tema, digamos, de porque hay una cierta importancia en el sentido de cómo estaban los planetas, cómo regían en ese momento, cómo estaba la luna, el sol, eh, a la hora en la que naciste. Pero eso eh, te da un mapa o te condiciona, te muestra ciertas cosas que te pueden llegar a condicionar, pero no es que te determinan, ¿sí? Entonces a veces uno pone los ejemplos de los signos, pero porque para poder entender más o menos, che, para a ver, en este... Uy, se nos fue, ahora sí se nos fue Romina, pero es eso, ese es el camino, ¿no? El saber que hay parámetros que nos condicionan, pero no nos tienen que determinar. Me encantó esto, ¿no? Nos condicionan, pero no nos tienen que determinar. Y en algún momento decimos, claro, tiramos todo por la borda y empezamos como a encontrar esa, esa Romina, ese Guillermo, esa María que está del otro lado, esa Gladys, Vanessa, Esther, cada uno, Mariana, nuestra querida Mariana, esa personalidad propia, ¿no? Sin que nos determine algo que nos condiciona hacia lo que no queremos, o lo que nos da miedo, o lo que nos está acotando, ¿no? Este viaje que hoy nos, nos invitó y estamos viajando en este movimiento consciente, es en el atreverse, ¿no? A atreverse a cambiar eso que nos tiene ahí atados a una comodidad que nos hace mal, la comodidad que nos hace mal. Hay algo que nos detiene, nos paraliza, y la vida es corta, esto no es un cliché, la vida es muy corta, ¿no? Porque pensamos que va a ser infinita y que vamos a ser eternos. Sí, podemos llegar a ser eternos, pero no lo vamos a hacer. Entonces, el pensar que la eternidad, ¿no? Es parte nuestra, es dejar pasar un montón de momentos, un montón de oportunidades, y, y me encantó este ejemplo, ¿no? De que el miedo en sí, ¿qué nos hace? Bueno, no nos deja crecer, sobre todo. Sabemos que nos paraliza, sí, ya lo sabemos, nos paraliza, pero no nos deja crecer en eso que realmente queremos ser, ¿no? En eso que realmente queremos ser. Romy, y estaba contando esto que me encantó, que dijiste, que de alguna manera nos condiciona, pero no nos determina, ¿no? El momento en que nacemos, la manera en que somos. Claro, exacto, que uno trae el ejemplo a veces de los signos, pero como para más o menos te da un mapa, un mapeo ahí de lo que puede, de las cosas que te condicionan o que te favorecen o como ciertas, para tener unos datos, pero bueno, eso no te determina, es como decís vos, yo si quiero ser del signo o no tener signo, o ser quien yo quiero ser, y está perfecto, está perfecto. Eh, me encanta cuando es así. Pero bueno, es eso, que nada más como para que te da un panorama y a ver, che, mirá, por dónde tengo que trabajar, qué es lo que me viene a mostrar. Eh, pero la verdad que de todo lo que hemos hablado, eh, es el mensaje que yo les quiero dar, es este, ¿no es cierto? Que a veces hay un vacío que no comprendemos y que lo tomamos a veces como un error a ese vacío que no comprendemos. Y a veces es el espacio es un espacio sagrado donde la conciencia se expande, que es lo que me pasó a mí, a veces con el viaje o de mis tantos miedos que yo siempre he tenido. Y ese miedo ha hecho que yo no soltara el control de muchas cosas y no me permitiera vivir la vida de otra manera, pero no me castigo,
porque esa Romina era así, porque eran las herramientas que tenía y porque era su verdad en ese momento y creía que eso era lo correcto. El mensaje no es para castigarte por lo que no pudiste hacer, sino con lo que vas a hacer hoy y con lo que podés llegar a hacer. Entonces, eh, hoy en este momento me pongo de ejemplo en el sentido de que lo que para mí fue romper con el molde, ¿no es cierto?, de lo que yo creía que era ese personaje. Si pude mirar mis heridas, animarme a cruzar mis propios límites, eh, es como, se puede. Es, Sí. eh, ¿Y es, disfrutaste del viaje entre todo esto que llevaste al viaje? ¿Lo disfrutaste? un montón, un montón. Para mí, yo estaba con ojos de una niña, viendo todo por primera vez. Eh, me sentí, me focalicé en realmente ver con los ojos del corazón. No, era así, era wow esto, wow lo otro, y nada, y era como, es más, saqué muy pocas fotos, casi nada, porque era como que quería que todo quedara en mi retina. Mis ojos fueron la cámara de fotos. Fue un momento muy especial para mí esta conexión y reconectarme. Y nada, y a veces es esto, los planetas se alinean y cuando uno empieza un camino, si es el camino que vos sentís desde el corazón, que es el que querés caminar, que es el que querés recorrer, todo se alinea, todo es perfecto, porque es lo que vos querés, es lo que vos sentís con el corazón. Entonces, todo se va a dar, todo va a ser perfecto, porque no es que estás haciendo algo desde la resistencia, no estás haciendo algo desde no, de la mente, no, entonces es como que todo se da. Entonces ese es el mensaje que se puede, que, que nada, que si hay algo que vos crees que no, pero si realmente sentís en tu corazón, dale para adelante porque se puede y ser vulnerables está bien, porque no somos perfectos. Y reconocer que tenemos miedo, reconocer que me da miedo eso que no conozco. Eh, y a pesar de que me da miedo, lo voy a hacer igual. Y pedir ayuda, no puedo con esto, pidan ayuda. Yo fui una persona siempre que me costó mucho pedir ayuda, pero porque inconscientemente armé una armadura de orgullo por todas mis heridas, me construí una armadura de orgullo. Y hoy fui aprendiendo a soltar, a romper esa armadura y empezar a pedir ayuda, así como dije, préstame la tarjeta de crédito. Y, y todo se dio perfecto y tengo el dinero ahora para responder esa tarjeta de crédito, porque no es que decir, bueno, hago esto, pero no voy a... No, no, sí, sí, porque tenía la seguridad, porque tenía la certeza. Realmente, no hice este viaje desde la carencia, no hice este viaje desde la escasez. Y entonces me vino el dinero para poder pagar la tarjeta de crédito. Y no es solo eso, sino que vuelvo a viajar el 6 de junio de vuelta. Entonces, eh, estoy muy feliz porque lo veo, logro verlo realizado. Y para mí es un antes y un después de todo este trabajo de este camino que vengo recorriendo y verlo hoy materializado, poderlo verlo hoy con mis ojos de tantas pruebas que he pasado, es como decir, ay, ¿viste? Pues decías, Dios mío, necesito respirar, pero bueno, está bien, hay otra prueba más y otra prueba más, y ahí estaba. Y muchas veces sentí caerme, y muchas veces no entendí nada, y muchas veces no comprendí, pero yo tenía la certeza y la fe no la perdí nunca y entendía muchas cosas y a veces no las entendía, eh, porque a veces quería entenderlo todo
Y a veces no hay que entenderlo todo. A veces hay una fuerza mayor que va más allá de nuestro entendimiento. Y, y bueno, llega la aceptación. Y es eso. Y ahí es donde soltás, que es lo que nos cuesta tanto, soltar. Nos cuesta mucho. Entonces, y les habla una persona que me costó mucho. Eh, pero entendí que el camino de la rigidez y el de creer que puedo sola y que todo lo voy a sostener y no voy a permitir. Y que todo lo No, podés controlar, ¿no, Romy? Porque también está en esa cuestión, ¿no? De encubierta, que es el controlar todo, ¿no? Todo lo que pasa, de querer manejar hasta el tiempo, sí, hasta los sí, momentos. Qué lindo esto de volver a viajar, qué bueno porque te iba a preguntar y ya nos contaste. El próximo viaje es muy pronto mm, y, y sí, qué bueno porque en cada viaje hay un aprendizaje, hay un aprendizaje, uno se encuentra con personas que te va poniendo la vida y de esa manera uno va creciendo. No, no importa dónde viajes, ¿eh? Aunque vayas a la esquina de tu casa, el tema es salir, ¿no? Salir de esa comodidad y de saber que somos vulnerables ante todo, pero también en paralelo somos invencibles muchas veces porque alguien nos va a proteger si la misión es la que corresponde, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo es la misión? Bueno, no, no importa, tampoco tenemos que saber si es la misión la que corresponde, porque la vamos a descubrir en el camino, ¿no? Porque uno dice, bueno, fui a esta experiencia, pero en realidad fue todo el recorrido que hiciste. Lo más importante para exacto, mí fue el todo, pero el recorrido, sobre todo el recorrido. exacto, y va más, es eso, es todo lo que yo hablé con vos hoy y les cuento a todos ustedes. Fíjate que en sí fue todo el recorrido. Mira todo lo que a mí, por todo lo que yo pasé, por todo lo que pude verme a mí, ver mis traumas, ver mis miedos, ver que se puede, ver esa Romina que era medicada, que tenía un trastorno psicológico y todo, y encontrarme viajando sola. Mi mamá me dijo en un momento, ¿sentiste miedo? Sí, pero no era ese miedo que me paralizaba, que el que yo conocía, ese miedo que realmente impedía que yo viviera. No, era un miedo normal, pero lo podía controlar, no era algo que excedía, que me iba a poder llevar a mí a un ataque de algo. No, no, no. No hay lugar, o sea, no hay lugar porque ya es muy lejano, eso no existe para mí. Yo ya tengo muchas otras herramientas y comprendo de otra manera y entiendo de otra manera. Entonces, es fácil, me resulta muy fácil, pero fue el recorrido, fue el camino. Y sí, Córdoba me volvió a llamar, así que hay algo allá que estoy aprendiendo y nada, y como con este camino que yo elegí, eh, Dios hace que sea todo perfecto. Cuando llegué a la terminal, alguien me dio un folleto en la mano y cuando me dice, tome señorita, aparte señorita, yo me sentí, ay, qué Ah, joven, dije yo, qué lindo. fue mucho eso. Fue mucho, dije, este chico necesita lentes. Claro. Y me da el papelito, me da el folleto y se va. O sea, sí, yo lo tengo en la mano, lo miro y me dice, Jesús te cuida. Para mí fue un mensaje, porque yo estaba solita en la terminal, había Sí. llegado a Córdoba, y para mí era inmenso el lugar, yo era muy chiquitita, me sentía muy chiquitita, y cuando recibo el folleto que dice Jesús te cuida, dije, wow, y cuando me subo después al taxi, y el Señor me empieza a hablar, y se presenta, y me dice, mi nombre es Ángel, yo dije, no, Déjate de pero joder. ¿No? ya sale, sí, Tu tal segundo cual, ¿viste? nombre que Jesús te dijo. Pero, viste, vos te reís y te causa gracia, viste, Dice, porque decís, no, está muy bueno, está alucinante. Pero me sentí acompañada, Guille. claro, O sea, qué realmente bueno. no me sentí sola, fueron señales para mí. Pero Sí, son nada, es señales. eso. Sí, sí. Así que Está nada, bueno, está muy bueno.
Bueno, lo que te quiero decir ya en los últimos minutos es que me Sí, traigas sí. un regalo, vayas donde vayas, porque el 7 de junio es mi cumpleaños, así que a la vuelta yo quiero un regalo, un pedazo de tierra, una piedra, no sé, lo que sea, no me digas porque tiene que ser sorpresa, pero que me traigas algo de ese maravilloso viaje y que haya muchos viajes más, ¿no? Muchos viajes hasta dentro de donde uno está, porque esta es la cuestión, mucha gente viaja para escaparse, la gran mayoría, te diría el 99% viaja para escaparse, pero vos viajás para encontrarte. Sí, no. El viaje que hice es hacia adentro y el que va a ser el 6 es hacia adentro también. Es el único viaje, dice, que tenemos que hacer todos. Si te lo propones y si lo querés, es hacia adentro. Siempre va a ser hacia adentro de nuestro corazón para poder sanar nuestro, hay que purificar nuestro corazón, ¿sí? Purifiquen el corazón, soltar el dolor, el juicio, el rencor, la culpa, la envidia, todo eso nos envenena. Y nada, es soltar, y ese es el camino. Así que si te voy a traer algo te voy a traer, te prometo. Algo, sí, 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 porque Sí. me encanta que me regalen cosas el día de mi cumpleaños o cualquier día. Bueno. Romy, mañana les cuento que vamos a encontrarnos hablando de encuentros y también vamos a cuestionar, porque a mí me encanta cuestionar a los psicólogos, me encanta. Y nos vamos a sentar juntos con Romy y la vamos a mirar ahí a nuestra conductora que está llegando, nuestra compañera acá de la radio, desde Quilmes, ella es Mónica Reta, y que desde su visión de la psicología de coaching, nos va a contar sobre su libro, que está muy bueno lo que tiene el libro. Después cada uno lo aplica a su manera o lo adapta también, todo lo que ella cuenta como especialista. Y viene a Mar del Plata por primera vez, nos vamos a encontrar en La Pausa, un lugar que sé que te encantó, Romy, que estuvimos con Me Adela en el encanta. verano, y que nos vamos a apropiar como un lugar de encuentro. Conocí a Karina, la dueña del lugar, ojalá que esté también ahí presente para que la conozcas y los oyentes también. La entrada es libre, lo único, bueno, vamos a consumir algo, cada uno lo que quiera, lo que pueda, a partir de las 2 de la tarde, mañana sábado 23 de mayo, y nos vamos a encontrar. Es Alsina Casi Roca, Alsina 3377, Alsina Casi Roca, y bueno, los esperamos para todas aquellas amigas y amigos que quieran venir. Obvio, perfecto, presente mañana. Mañana todos los invitamos a estar ahí con Adela, con Guille, con todos los oyentes. Hermoso, me encanta. Vamos a compartir una hermosa tarde juntos. Así que nada, los esperamos mañana viernes y como siempre el próximo viernes con Movimiento Consciente. Nada, todos ¿Y juntos a dónde te mover. encontramos en la semana? Que pones cosas muy gratificantes, que nos llenan, nos impactan con las imágenes, pero más con el mensaje en las redes, Romy. Sí, como siempre en Instagram, en arroba Movimiento Consciente 11, lo mismo para TikTok. Y nada, mi WhatsApp es 223-522-2860, así que por cualquier consulta que quieran, me escriben ahí y yo encantada les respondo. Buenísimo, Romy. Gracias y contarles que este programa en instantes, nada más en las próximas horas, va a estar en formato podcast para que lo puedan disfrutar, compartir o volver a escuchar. Romy, gracias. Bueno, gracias, besitos, chau, chau.